Pero la palabra de Dios nunca cambia y la verdad tampoco. A propósito, si es nuevo, no es verdad. ¿Qué quiero decir con eso? Pues si es verdad, siempre existía. Simplemente descubrimos la verdad de vez en cuando. Por ejemplo, hace muchos años atrás, descubrimos que nuestro planeta era redondo. Antes la gente creía que la Tierra era chata. La Tierra nunca era chata. Siempre ha sido redonda. Siempre era verdad, aunque el hombre no lo creyera. Si Él te dijo algo en su palabra, o que hicieras algo en tu vida, nunca lo va a contradecir. Entonces, la primera pregunta que hago es, ¿está en armonía con la palabra de Dios mi idea, mi pensamiento, mi impresión? Aquí va una ilustración. En el libro de Romanos, en la Biblia, dice que hay que pagar los impuestos. Jesús mismo dijo, hay que pagar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, si de golpe alguien te dice que no pagues tus impuestos, sabes que ese alguien no era Dios. Porque Dios ya te dijo que pagues y nunca va a contradecir su propia palabra. En el libro de Proverbios encontramos muchos principios de cómo tener éxito en nuestros trabajos, en nuestros negocios. Uno de los principios es que debo tener integridad en mis negocios. Mi negocio debe ser justo, honesto, en todo lo que haga, Pero a mí se me ocurre que yo podría tener mucho más dinero, mucha más plata, si cambiara algunos números en mi libro de cuentas. No muchos, pocos números. Es un poco deshonesto, pero me daría mucha más ganancia. Pues amigo, esa idea no vino de Dios, porque contradice lo que Él ya dijo en su palabra. Otro ejemplo, la Biblia dice que el sexo no es una cosa sucia. El sexo es santo. Dios inventó el sexo, fue su idea. Y Dios creó el sexo como el pegamento entre una esposa y su esposo. Ahora, muchas veces en las Escrituras Dios dice que el sexo es reservado para el matrimonio. A lo mejor no te gusta eso. O simplemente me decís, no lo creo, Dan. A pesar de tu opinión, sigue siendo la verdad. Decís, no, Dan, pero yo voy a tener sexo con mi novio, con mi novia, o con cualquiera. Perfecto. Pero no sacaste esa idea de Dios. Es tu idea. No digas, Dios quiere que yo tenga sexo con mi novio, porque Dios no quiere eso. Ya lo dijo en su palabra. La Biblia dice que aunque viniera un ángel y dijera que tenía una revelación nueva, pues tengo nuevas verdades, tengo cosas para agregar a la Biblia, tengo una nueva versión. Dios dice que no, y lo dice en Gálatas 1:8. Pablo escribió, de modo que si alguien viene y les dice que el mensaje de la buena noticia es diferente del que nosotros les hemos anunciado, yo le pido a Dios que lo castigue. No importa que sea un ángel del cielo o alguno de nosotros. Lo que estoy diciendo es que la gran mayoría de la voluntad de Dios para tu vida se encuentra en su palabra.
Por eso siempre usamos la Biblia en todas nuestras reuniones, en todas nuestras clases. Por eso siempre les estoy diciendo en los mensajes que necesitamos tener un tiempo diario en la Biblia, en la palabra de Dios. Cuando empezamos a dudar de la Biblia, empezamos a tener grandes problemas en nuestras vidas. Ahora, la segunda pregunta o prueba es de igual importancia. Número 2, la idea, la impresión, el pensamiento, ¿me hace más parecido a Cristo? Esta idea que tengo, ¿me va a ayudar a ser más como Jesús? Jesús es el estándar contra el cual evalúo cada pensamiento, idea, filosofía, opinión, moda o impresión. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios para tu vida es que seas más como Jesús. De eso hemos hablado muchas veces. ¿Por qué Dios no te lleva directamente al cielo ahora mismo? ¿Por qué deja que vivas unos 80 años aquí en la tierra y después te lleva al cielo? ¿Pensaste en eso una vez? Cuando vos tomaste la decisión de ser un seguidor de Jesús, ¿por qué no te llevó directamente al cielo en ese momento? Yo te puedo contestar esa pregunta. Dios te puso aquí en la tierra porque la vida es una prueba y una tarea temporaria. Él quiere que ensayes las cosas que vas a estar haciendo cuando llegues al cielo. Y quiere que seas más y más como Jesús en cuanto a tu carácter. Ahora, eso va a involucrar varios problemas y dificultades que Jesús mismo experimentó. La vida es dura. ¿Están de acuerdo? Repito, la vida es dura. Porque todo está roto en nuestro planeta. Todo el mundo está roto. Toda mente está rota. Toda relación está rota. No hay nada perfecto en este mundo. No hay ningún matrimonio perfecto, ni economía, ni iglesia, ni país. No hay un clima perfecto. Todo por culpa del pecado. El cielo, en cambio, va a ser un lugar donde podemos relajarnos y divertirnos. En este momento, a Dios le importa más tu carácter que tu comodidad. Él quiere que crezcas y que seas más como Jesús. En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, leemos estas palabras: tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Jesús es el modelo. Otra vez la Biblia, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Quiere decir que tenemos que probar todo. Tenemos que preguntarnos, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo se sentiría Jesús? ¿Qué pensaría Jesús? Porque acuérdense, Él es el estándar, es el modelo. Acordate, la meta es ser más parecido a Cristo. En el libro de Santiago hay un pasaje buenísimo que trata la diferencia entre lo que es de Dios y lo que es del mundo o del diablo mismo. Es el tercer capítulo de Santiago y les pido que lo lean en su tiempo a solas con Dios y en su palabra esta semana. Santiago capítulo 3.
voy a destacar unos principios de ese pasaje para que aprendamos a reconocer la voz de Dios en nuestras vidas. Primero, cuando Dios me da una idea, va a ser una idea pacífica. Es decir, la idea promueve la armonía, no el conflicto. Promueve la reconciliación y no la división. Dios nunca te va a dar una idea que causa conflicto en tu familia, o en tu grupo pequeño, o en tu trabajo, o en tu iglesia, o en ningún otro lado. Dividir las personas para este lado y para el otro lado. Él dice en Santiago que su sabiduría busca la paz. Seguidores de Cristo construyen puentes, no paredes. O sos un constructor de puentes o de paredes. Sé un buscador de paz. Les quiero decir que como el pastor de la iglesia de Olivos, nunca, jamás he tratado un solo caso de división o murmuración en la iglesia. ¿Será porque recién empecé como pastor de la iglesia? ¿O será porque vivo a 10.000 kilómetros de Buenos Aires? Sí, ambas cosas. La verdad es que toda iglesia lucha con el pecado de la murmuración. Pero según Santiago capítulo 3, ahí dice que los que tienen la sabiduría de Dios buscan la paz. Significa que la murmuración no es de Dios, es de Satanás. La Biblia dice que Satanás, él es el acusador de los seguidores de Cristo. Él es el condenador de los creyentes. Su trabajo es hablar mal de vos. Es de condenarte y de criticarte. Entonces, cuando vos te involucras en la crítica, la condenación, la murmuración, estás haciendo el trabajo del diablo. Y él te quiere decir esta noche, muchas gracias por ayudarme. El tercer filtro por el cual pasamos todas nuestras ideas e impresiones es esta pregunta. ¿Mi familia de la iglesia lo confirma? Preguntas a otros creyentes maduros. Che, ¿qué te parece esta idea? Probás la idea con la Biblia. Chequeás para ver si la idea te hace más parecido a Cristo. Y averiguás si tu iglesia está de acuerdo.